Saludos. Recientemente te han asignado un informe de lectura sobre un texto narrativo, pero ¿realmente no tienes idea de cómo hacerlo? Pues en este tutorial te vamos a explicar algunos pasos de cómo realizar tu informe de lectura de forma sencilla. Así que toma nota y empecemos. Bien, antes de iniciar es importante que tomes en cuenta la estructura que debe de tener un informe de lectura para un texto narrativo. En este caso hablamos de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a incluir los datos generales de la obra y la oración tópica. Entre estos datos deben estar el año de publicación, el género, el título, así como el autor de la obra. En el caso de el desarrollo, vamos a tomar en cuenta el resumen del contenido de la obra o el argumento, así como el análisis de los patrones socioculturales presentes en la obra, como el estilo de vida, valores, personalidad y costumbres de los personajes. En la conclusión se expone el replanteo de la oración tópica y la valoración o reflexión sobre el contenido de la obra. En ese sentido, es importante que antes de la lectura del texto investigues la ficha técnica de la obra, es decir, los datos relacionados con el título, el autor, el género, así como la fecha de publicación. Y durante la lectura, subrayar las ideas importantes, tomar nota de las características de los personajes, tomar nota de la forma del texto, estilo, el tipo de vocabulario empleado, entre otros aspectos. Los primeros datos, es decir, los datos sobre la ficha técnica, nos servirán para elaborar la introducción, mientras que los demás datos nos servirán entonces para elaborar el desarrollo. Y una vez agotados estos pasos previos, procederemos entonces a la elaboración del texto del informe de lectura, empezando por redactar el párrafo de introducción. Y para ello te voy a mostrar tres formas de encabezar la introducción. Para explicarlo vamos a tomar el ejemplo de la obra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Aquí tenemos la forma convencional, en la cual encabezamos la introducción con la expresión "el presente informe de lectura trata de", y destacamos el título y el autor de la obra. Otra forma es partiendo de una pregunta, que puede ser una pregunta retórica, es decir, que no se espera ser respondida, pero que con ella se busca llamar la atención del lector o invitar a la reflexión. Por ejemplo, ¿puede existir un castigo más terrible que una condena? La novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky nos los revela. Otra forma que podemos utilizar es la de partir de un detalle sobre la obra. En este caso, mencionar, por ejemplo, algún premio o algún dato interesante sobre la obra, que nos puede servir también para llamar la atención del lector sobre el texto que estamos escribiendo. Para el ejemplo de esta lección vamos a utilizar la tercera opción, es decir, partir de un detalle sobre la obra. Vamos a observar ahora la estructura del párrafo de introducción, analizando cada uno de los aspectos. Las primeras oraciones deben corresponder a la presentación de la obra, destacando en este caso el título y el autor de la misma. Luego expondremos lo que es la oración tópica, en la cual vamos a resumir todo el contenido de nuestro texto. En este caso conviene utilizar como oración tópica la premisa del texto original, es decir, de qué trata en pocas palabras. O también podemos utilizar alguna tesis o alguna opinión que tengamos sobre el texto y que vamos a defender con argumentos. Lo siguiente que vamos a hacer es redactar el desarrollo o el cuerpo de nuestro informe de lectura. Y para ello vamos a utilizar tres párrafos. En el primero de ellos vamos a hacer un resumen de la historia de la obra original o el argumento, procurando ser los más breves y precisos posible y omitiendo detalles innecesarios. Lo siguiente que haremos entonces es elaborar un párrafo donde vamos a exponer todos los aspectos relacionados a cómo está escrita la obra, es decir, el tipo de narrador, las descripciones, el estilo, el vocabulario, etc. Todos esos datos lo exponemos en un segundo párrafo. En el tercer párrafo vamos a exponer un análisis de los aspectos socioculturales de la obra, es decir, los valores que se expresan, las características sociales de los personajes, hábitos, costumbres, etc. Todo eso en base a las notaciones que hicimos durante la lectura.
Es importante señalar aquí la relación que existe entre lo que se cuenta en la obra y nuestra realidad, o la relación con el contexto histórico-social, es decir, la época en la que ocurren los hechos o la época en la cual fue escrita la obra. Una vez redactado el cuerpo, procedemos entonces a la redacción del párrafo de conclusión. Aquí vamos a destacar los siguientes elementos. Observemos el ejemplo. En primer lugar, vamos a retomar nuestra oración tópica, expresándola con otras palabras, reafirmando de este modo lo que habíamos planteado al inicio en nuestra introducción. Lo siguiente será entonces expresar una valoración de la obra, una valoración que sea lo más objetiva posible. No decir que la obra es buena o que nos haya gustado porque sí, sino dar razones o argumentos válidos para sostener esa opinión o esa postura en relación con el contenido de la obra. No olvides utilizar un conector de cierre, como en definitiva, en resumen, en conclusión, para indicar de esta forma la finalización de tu texto. Lo que resta por hacer es una revisión ortográfica de lo que has hecho para una última edición de tu texto. Y listo, espero que te haya servido. Hasta pronto.